¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta emisión especial de Noticiero Guatevisión. Hoy estoy junto a Antonio Barrios, jefe de redacción de Prensa Libre. ¿Qué tal, Antonio? Y estamos, como decíamos, desde Casa Presidencial, hoy con el presidente de la República, Alejandro Giammattei. Buenas noches, presidente. Buenas noches, Un momento muy importante para el país, difícil. En el tema del coronavirus, ya hemos actualizado los datos, pero tal vez la primera pregunta, presidente, para poner en contexto a toda la población, ¿realmente en qué fase de la propagación del virus nos encontramos en este momento? Bueno, mire, nosotros estamos, como lo declaramos la semana pasada ya oficialmente, pasando de una fase de contención que fue muy larga, la resistimos 8 semanas, a una fase de mitigación. Ahorita estamos ya entrando en la fase de mitigación, en donde deberíamos de ver cómo la curva epidemiológica va a crecer y que hay la necesidad de restringir muchas cosas para que logremos bajar la curva y en el momento de bajar la curva logremos principiar a abrir actividades. Me explico. La pista más complicada de carreras que hay en Fórmula 1 es la de Mónaco. Curvas muy cerradas, rectas, cortas. Nosotros vamos a tener que aprender a manejar esta enfermedad de aquí a mucho tiempo, con un pie en el freno y un pie en el acelerador. Cuando el pico de la enfermedad se dispare, vamos a tener que frenar. Ese freno puede ser zonificado por una colonia, por un municipio, por un departamento o por todo el país. Va a depender del comportamiento epidemiológico. Tenemos que entender que no vamos a poder tener el país cerrado para siempre, que ahorita lo que estamos diciéndole a la gente es hagamos conciencia, cuidémonos ahorita porque vamos a hacer que haya menos posibilidades de una explosión masiva de la enfermedad, que tendría un costo muy, muy alto en términos de vidas y de salud, sino que controlémoslo ahorita para que el pico sea lo menor posible, para que podamos cuanto antes principiar a apachar la velocidad. Esa velocidad es la recuperación económica, porque tenemos que entender algo, forzosamente, cualquier actividad económica que vayamos abriendo va a traer como consecuencia un repunte en la enfermedad, porque va a haber más actividad, pero hay que mantenerlo lo más controlado posible. Todos los países, cualquiera nombren ustedes, han escogido protocolos que seguir. Unos decidieron quedarse abiertos y en el camino se dieron la arrepentida de su vida. Gran Bretaña, por ejemplo. El primer ministro dijo, ni la Segunda Guerra Mundial, Hitler nos doblegó y no cerramos el país y este virus no, terminó en el intensivo. Hubo otros países como Suecia que dijeron, no, nosotros no vamos a cerrar. Suecia tiene 12, 13 grados de escolaridad en promedio por persona. Y ahora no vamos a cerrar. Distanciamiento social, disciplina colectiva nos va a servir. Sí, pero tienen casi que 4,000 muertos. Y teniendo una población muy parecida a la de Guatemala, tienen más de 40,000 infectados. O sea, los protocolos han sido muchos. Y aquí vale la pena hacer una reflexión muy, muy profunda. Esta es una enfermedad nueva. Entonces es el nuevo coronavirus. Porque coronavirus existen, hay distintas cepas, pero esta es nueva. Y por lo tanto no tenemos ninguno de nosotros anticuerpo a la enfermedad, a no ser que hayamos tenido la enfermedad y desarrollado los anticuerpos. Entonces, es muy fácil contagiar a una persona con otra. Imagínense lo que sería que nosotros pudiéramos abrir un bus ahorita, abriéramos el transporte urbano sin ninguna restricción, y la gente anduviera hasta en los pescantes colgados y todo, y uno estuviera con coronavirus adentro. Y la gente no usara mascarilla. Y la gente no se protegiera sus ojos. La cantidad de infectados que podríamos tener solo de un bus. Entonces, mucho de esto ha sido que tenemos que ir, y hemos formulado desde el 3 de febrero, donde declaramos la primera medida de contención, la primera medida de prevención en ese entonces, el 3 de febrero, que fue decir, de estos 7 países les avisamos a las líneas aéreas, de estos 7 países no vamos a permitir la entrada de nadie de esos 7 países, el 3 de febrero.
El primer caso lo tuvimos el 13 de marzo. Nosotros estábamos trabajando ya desde en febrero porque la veíamos venir. Entonces nos dio tiempo. Cerramos, yo me recuerdo que tenía a un ministro y al director del INGUAT en España en una reunión de turismo y los llamo y les digo, muchachos, si no regresan mañana, van a tener que entrar en cuarentena porque estamos cerrando el aeropuerto. Me dicen, pues entonces nos vamos. Y vinieron y se fueron a cuarentena, 15 días a su casa. Y cerramos el aeropuerto. La gente criticó, dijo, ¿cómo va a ser posible que estemos cerrando los vuelos a Europa? Y principiamos a cerrarlo hasta llegar al cierre total. Porque lógicamente lo que nosotros teníamos que evitar era focos de contagio. Logramos tener éxito, mantener baja la enfermedad. Pero este es el comportamiento de la enfermedad, es normal. En la medida en que haya más casos, van a haber más contactos, van a haber más gente infectada por la falta de defensas del ser humano. Presidente, hasta esta tarde se conocen 2001 casos positivos, pero ¿qué a su criterio ha hecho vulnerables a los guatemaltecos a esos 2000 casos? ¿Hay algún hábito, algo que usted quisiera decir, bueno, que pudiéramos corregir incluso? La gente a veces piensa que uno como dicen los patos, por fregar la pita hace las cosas, ¿verdad? Piensan que uno por molestar les dice, miren, no vayan todos a la misma hora al mercado, pues. O si van a ir al mercado, vaya uno por familia. No que hay unos que ahí ven uno a la mamá con los bebés y tienen chucho, hasta el chucho se llevan al mercado. Pues eso no es... No. Nosotros tenemos que entender que si lo que más amamos es lo que tenemos en la casa, y si lo que más amamos es a nuestro padre, a nuestra madre, a la gente que está con nosotros, ni modo, tenemos que salir con precaución, pero tenemos que tener precaución a la hora de regreso para no ser portadores sin querer de la enfermedad y llevarlo a la casa, sino que al contrario tenemos que tener cuidado. Entonces, una de las cosas que nosotros le hemos pedido a la gente, y la mayoría de la gente ha respetado, porque hay que reconocerlo, la mayoría de la gente ha respetado, la mayoría de la gente se queda guardada. La mayoría de la gente cuando dijimos toque de queda a las 4 de la tarde, toque de queda a las 4 de la tarde. Hoy estamos en toque de queda a las 5 de la tarde y es toque de queda a las 5 de la tarde. Es un poca gente la que respeta. La mayoría está consciente y estas semanas ha servido para que ese nivel de conciencia colectiva se haga presente. No estábamos acostumbrados a una disciplina. Tenemos que acostumbrarlos porque va a llegar el momento en que vamos a declarar la nueva normalidad. Primero Dios. Y antes de llegar a hablar sobre esa nueva normalidad y las fases que ustedes tienen previstas como gobierno, presidente, varias cosas de acuerdo a lo que usted estaba mencionando. Primero, sí, es importante contener la propagación, seguir conteniendo la propagación, pero ¿qué fue lo que le hizo cambiar a usted de opinión después de haber ordenado unas medidas el jueves pasado, dar marcha atrás este fin de semana o cambiarlas en todo caso? Y luego vemos esta semana el flujo de vehículos en las calles, no todos se están quedando, y ahí conecto con la pregunta que hacía Antonio. ¿Qué es lo que hace vulnerable a los guatemaltecos? Hablemos, por ejemplo, ¿por qué no decirlo? ¿Cuál es el nivel socioeconómico de la cantidad de personas que en este momento están contagiadas? Le pregunto, ¿son las personas que tienen que salir a trabajar porque no tienen otra opción? Pues fíjese que sus apreciaciones están medio equivocadas. A ver, cuénteme por qué, por favor. Porque en primer lugar nosotros tenemos que aprender a ver las cosas de una manera distinta. El ejemplo que usted pone dice, pues el vaso está medio lleno y por eso echó marcha atrás, o medio vacío. Y por eso la pregunta era, ¿qué es lo que le hizo cambiar las medidas? No cambiamos las medidas. Las adecuamos acorde a lo que va a ser. Es que nos tenemos que ir acostumbrando. Y vimos el comportamiento de sábado y domingo que se reflejó en un excelente comportamiento. ¿Y el resultado qué fue? 89 casos, de 1,200 y pico de pruebas. 2 días eran suficientes para contener, de acuerdo a los estudios que ustedes hacen. Fueron 4 días, porque principiamos jueves hasta lunes. Y el contagio de la enfermedad, el virus mutó. No es el mismo virus de Wuhan, con la misma viralidad que el virus en Europa, ni el virus en el continente americano. Ha habido mutaciones. Y la primera mutación la vemos es con respecto al impacto, a su viralidad. Cuando principió en la China, todo el mundo decía,
3 semanas para desarrollar la enfermedad. Cuando llegó a Europa, decían 2 semanas. Aquí nosotros tenemos casos reportados de gente que entre las 48 y las 72 horas ya desarrollaron síntomas y principian a ser positivos. ¿Y eso es una mayoría, presidente? ¿O No. Y es que el virus va a ir mutando. ¿Y muta por qué? Porque el virus se tiene que acomodar a las condiciones climáticas, a la topografía. El virus se acomoda. Y en el caso nuestro, estamos viendo contaminaciones muy rápidas en corto tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Por qué se tomó la medida el jueves? ¿Qué hubiera pasado si yo les digo, miren muchachos, el sábado va a estar cerrado el país? ¿Qué hubiera pasado el viernes? Hubiéramos tenido un efecto totalmente lo contrario. Lo que vimos precisamente ayer, que la gente salió. Sí, pero ¿qué fue lo que pasó ayer? ¿Qué fue lo que la gente principió a decir? Llamaban a la radio, se escribían en las redes sociales, ya no sean necios, hombre. Sí. Ya la conciencia, que es la que nosotros decimos que se va generando, principia a decirle a esa gente que miren, muchachos, contrólense, hombre, si el fin del mundo no es hoy. Es como que si las cosas iban a acabar en el supermercado a las 7 de la mañana, ya había cola para entrar al supermercado. Como que si se fuera a acabar los productos, no se acaba. Gracias a Dios tenemos suficiente abastecimiento, hemos trabajado en el esquema que hemos mantenido, la producción de alimentos se ha mantenido. O sea, nosotros no hemos tenido ausencia de gasolina ni de gas propano, no hemos tenido escasez de nada. Es más, de lo que sí hemos tenido escasez ha sido los productos de contrabando. Ahí principiamos a ver las primeras semanas, por ejemplo, que escasearon los huevos. ¿Por qué? Porque como tuvimos que acercar más el país y meternos más en la frontera con mayor profundidad para detener la posibilidad de contagios, pues entonces principiamos a disminuir. Le voy a interrumpir, presidente, porque tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos tenemos más preguntas para usted relacionadas con el tema económico y volvemos a poner sobre la mesa exactamente qué es lo que le hizo cambiar esas medidas y qué es lo que hace más vulnerable a los guatemaltecos, que quedó pendiente por ahí de responder. Ya volvemos. Estamos de regreso, gracias por su sintonía en esta emisión especial de Noticiero Guatevisión desde Casa Presidencial con el presidente de la República, Alejandro Yamatei. Antonio Barrios. Presidente, hasta hoy nos han reportado 258 casos de menores de 0 a 20 años, pero en Estados Unidos, en Reino Unido, incluso en Honduras se han reportado hoy unos síndromes específicos en los menores de edad, en ese rango. ¿Qué información hay y cómo han evolucionado los niños y los jóvenes guatemaltecos a luz de ese peligro que se empieza a anunciar en otros países? Miren, en Europa afecta más a gente adulta porque la pirámide poblacional de ellos es una pirámide invertida. Es decir, hay menos jóvenes y más población vieja. Estadísticamente, ¿a quién le va a pegar más? Le pega más a un grupo etario. En el caso de Guatemala, nuestra pirámide poblacional es como un triángulo. Tenemos una base muy alta. ¿A quién le pega más? A esa base más amplia. En los niños, y eso se ha visto, hay más dificultad de contagio, pero cuando se contagia el niño es el que menos síntomas presenta, se tarda más tiempo y lo riega más. Esa es una de las razones por las cuales no hay escuelas. No hay escuelas, ¿por qué? Porque un niño en una clase, con el atiborramiento que tenemos y el hacinamiento en las clases, 50 niños en una clase, si llega un niño infectado, esos 50 niños podrían esparcirle a muchos. Dame un trago de tu agua, vos, una mordidita de tu pan, cualquier manera podríamos estar esparciendo. Más difícil que esos niños usen mascarilla. Entonces, el tema es, por eso es que se protege más a la niñez. En el caso nuestro, nosotros hemos visto mucha gente contagiada entre los 20 y los 40 años, si lo comparamos con Europa, pero es lógico por la distribución etaria de nuestra población. Pero, sin embargo, hemos tenido casos complicados de jóvenes. ¿Con este síndrome inflamatorio? ¿Cómo se llama? Con el COVID. Hemos tenido casos muy severos en jóvenes. Hemos tenido, por ejemplo, más muertos entre los 30 y los 40 años que en otras edades. También puede ser porque dispusimos desde un principio el alejamiento de las personas mayores de edad, mayores de 65 años, después lo bajamos a 60 y principiamos a machacar con eso. Y hemos tenido
digamos, casos, y hemos tenido muertos de los 39 muertos que vamos al día de hoy, aunque creo que van a haber 3 casos de fallecidos más en los hospitales del ICS, no en los hospitales de salud pública, que es una de las cosas que queremos que usáramos el mismo protocolo de atención, porque hemos tenido éxito en el protocolo de atención, para poder, por ejemplo, nosotros, un paciente que entra al hospital, a diferencia de que no lo mandamos a la casa, sino que el que encontramos positivo nos lo llevamos al hospital, de entrada le principiamos a dar aspirina todos los días, 100 miligramos de aspirina. Y cuando pasan a estado severo o grave algunos de ellos, inmediatamente les introducimos heparina. ¿Para qué? Para evitar coágulos. Y con esos coágulos, los trombos, que ya vimos que esa multiplicidad de trombos hacen que tengan el problema pulmonar y la gente muera de eso. Nosotros principiamos eso hace 5 semanas en ese tratamiento aquí en Guatemala, que después principiaron a usar por lógica en otros países, pero nosotros ya lo estamos aplicando. ¿Qué es lo que hemos tenido? A mí cada vez que me decían, entraron 2 pacientes al intensivo, decía yo, madre mía, ya 2 muertos más. Hoy hemos sacado gente del intensivo, entran al intensivo, sí, pero hemos logrado recuperar, ya no tenemos, y de hecho tenemos una tasa de mortalidad muy baja en relación a la cantidad de casos que hemos tenido. Si nos comparamos con otros países, estamos por debajo del 2%. O sea, nosotros estamos bien, digamos, en el término de los muertos, pero hemos visto que en los jóvenes la enfermedad se presenta muy violenta, y especialmente en los jóvenes que tengan alguna otra enfermedad colateral. Por ejemplo, el fin de semana murió un joven de 19 años, pero él había nacido con un síndrome nefrótico, tenía un problema en los riñones de nacimiento. Es decir, no es una cuestión propia de la edad, en este caso, para estos guatemaltecos, sino que una cuestión física. De condición. Cualquier persona que tenga una condición de una enfermedad de alguna manera pues, permanente, por ejemplo, la obesidad. La obesidad es una causa de complicación en el tema del coronavirus, la hipertensión, las cardiopatías, los problemas renales, los problemas hepáticos, el cáncer, todas las enfermedades que tiendan a alterar el proceso inmunológico. Las personas tienen muchísimo más riesgo de morir por la enfermedad. Y ahí es en donde hemos dicho, mire, traten de no salir, especialmente la gente mayor. Y hemos tenido, yo le diría que un éxito, y no relativo, sino un buen éxito, en el tema de poder sacar a la gente del intensivo, previéndolo. Y la otra cosa, nos ha servido mucho. Como nosotros teníamos una fase anticipada, íbamos adelante, encontramos con que Guatemala tiene 0.6 camas de hospital por cada 1,000 habitantes. Así encontró el gobierno. A todo el mundo se olvida que entre el 14 de enero y el 13 de marzo fueron 49 días nada más. O sea, teníamos muy poco tiempo de haber llegado al gobierno, pero entonces dijimos nosotros en febrero, no, tenemos que principiar un proceso y diseñamos nuevos hospitales temporales, y arrancamos en marzo los hospitales temporales, y cuando llegó el coronavirus, nosotros ya teníamos hospitales temporales. Habíamos habilitado un hospital, el de Villanueva, 11 años de estar ahí, inaugurado 3 veces por gobierno, nosotros no lo inauguramos, lo habilitamos porque solo estaba abierta la consulta externa 2 horas al día. Fue nuestro primer baluarte en el tema del coronavirus, en tanto principiábamos a armarlo. Y hoy por hoy tenemos 800 camas nuevas. Pero en ese caso, presidente, ya que lo menciona, por ejemplo, el caso de los asintomáticos, ¿cómo se está manejando y cómo se va a trabajar para evitar la saturación de hospitales? Se van al hospital. Y se van cuando están asintomáticos. Hoy tenemos instalaciones que no son hospitales, pero bajo cuidado médicos, en donde hay ahorita 300 personas que están en fase de recuperación o con síntomas muy, muy leves, que necesitan su aspirina y paracetamol, y se acabó. Pues no tienen mayor complicación, entonces solo se les puede dar para mantener la fiebre baja y como decían las abuelitas, mantener la sangre rala con la aspirina, para que no tengan problemas de coagulación, para prevenir cualquier enfermedad. De esos tenemos ya 300 que están ubicados en un solo lugar. Hay enfermeras en cada piso, hay médicos, y estamos
Y de este mismo grupo... Que era parte del protocolo establecido para cuando llegara esta fase. Claro, y de ese mismo grupo de población asintomática, ¿han contemplado en algún momento que pueda la gente guardar o curarse en casa si fuera el caso? No. No por ahora. Y le explico por qué. Ok. Habemos muchos no. Habemos pocos en este país que tenemos la suerte que cada miembro de su familia tenga un dormitorio. O sea, yo le puedo decir a usted, mire, este es el protocolo de aislamiento, ahí se lo encargo hoy, mire, usted tiene que estar en un cuarto aparte, una persona nada más tiene que llegar con usted, con mascarilla, con guantes, hay que lavar la ropa de esta manera y todo. Pero la mayoría de los guatemaltecos, si bien les va, tienen 2 habitaciones en la casa. ¿Cómo le puedo decir yo entonces a la gente, manténgase aislada? No se puede. Por eso es que nosotros decimos las condiciones socioeconómicas del país influyen dramáticamente en la forma en la que hemos nosotros establecido los protocolos. Nosotros hubiéramos hecho muy mal, como han hecho otras instituciones, en decirle, ya sabe qué, váyase a su casa. Sí, pero ¿a qué voy a ir a mi casa? Si no, todavía no estaban contaminados, mi casa lo voy a contaminar. No hay un seguimiento, hay dificultad para poderle dar seguimiento, que la persona realmente esté aislada, esté en cuarentena, irlos a visitar a todos a su casa. Nosotros dijimos, no optemos por eso, optémonos por lo complicado que es, llevémonos y pongámoslos en un lugar, alejémoslos, porque entonces van a estar en mejores condiciones sanitarias, van a respetar porque están confinados y nos vamos a asegurar que no tengan complicaciones. Pero no es lo mismo como ha sucedido en otros países en donde le dicen a la gente, bueno, ahí si tiene problema respiratorio me avisa. Mientras no tenga problema respiratorio, quédese en su casa. Nosotros no estamos jugando a eso porque tenemos muy pocas camas en los hospitales. Tenemos que tener a la gente controlada, tratar de que no llegue a una fase crítica y mantenerla alejada de la posibilidad de tener más contactos. Los protocolos de Guatemala que diseñamos para esto no fueron protocolos sacados de la manga. Por ejemplo, todas las medidas que hemos tomado de encierro hasta lo que para Alejandra es echarme para atrás, que para mí no lo es, hasta cualquier cosa, ha sido consultado con la Asociación Guatemalteca de Infectólogos, por ejemplo, y nadie lo sabe. Creen que el presidente actúa porque se le ocurre. No. Aquí ha habido economistas, aquí hemos tenido reuniones con gente del Banco Guatemala constantemente, con la Superintendencia de Bancos, están viendo cuáles son los sectores más afectados y cómo vamos a replantear que esos sectores que no se van a recuperar de la noche a la mañana, vamos a tener que ayudarlos a que se reconviertan. Por ejemplo, el tema del turismo. O sea, para que sea otra vez el mundo turístico como era antes, pues, yo creo que va a pasar su buen tiempo. Porque ¿quién va a quedar con las ganas de irme a viajar si no he tenido la enfermedad y correrme el riesgo de que me infecten el avión? O sea, hay muchas cosas, el mundo va a tener que cambiar muchas cosas, pero nosotros vamos a tener que ayudar a toda esa gente que estaba en el tema del turismo. Por ejemplo, el otro sector, viéndolo de lo peor a lo mejor, el segundo sector más afectado es todo el tema de todos los restaurantes. Todas esas actividades. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no puede haber ese conglomerado que antes teníamos y los restaurantes llenos de gente, en tanto y cuanto se convierta eso en un foco de infección. Entonces, va a haber que replantear formas, tenemos que hacer cosas, pero estamos muy recientes. O sea, todo el mundo quiere soluciones ya a un problema que nos está trastornando. Y el que se equivoca, que dice que en Guatemala estamos fregados, no, 190 países estamos fregados, pues. No solo es el país, somos todo el globo terráqueo. O sea, esto es como una guerra sin balas. Estamos viviendo como la Tercera Guerra Mundial, digamos, solo que no ha habido un solo disparo. Tenemos que ir a pausa, presidente, pero bueno, usted insiste en que no dio marcha atrás. Solo brevemente, aprovechando este último minuto, ¿va a cambiar las medidas o va a fortalecer las medidas este fin de semana, tomando en cuenta la necesidad de contención que, insisto, usted ha mencionado? Bueno, las medidas están tomadas. ¿No habrá cambios nuevos este fin de semana? No. ¿Se mantienen como están hasta este momento? Se mantienen como están. Y fíjese que tal vez mi error fue
haber anticipado, porque siempre hemos venido cada semana. Y creímos en un momento dado que ya era suficiente madurez de la gente decirle, mire, prepárense, porque el otro fin de semana, fíjense, tal vez si alguien cometió un error en eso, fui yo, en creer que los guatemaltecos ya habíamos llegado a cierto nivel de aceptar y decir, pues sí, hombre, en la medida en que nos mantengamos 72 horas encerrados, ese aislamiento provoca que el virus no busque el contacto de una persona hacia otra. El virus vive porque sale de un ser humano y se va a otro ser humano. En la medida en que eso no se da, se van rompiendo los ciclos de transmisión de la enfermedad. Y ahí es en donde es necesario. Pero aquí mire qué gran problema que armaron muchos por 3 días. ¿Y qué ha pasado con los países que llevan hasta el momento 70, 80 días? 70, 80 días cerrados, totalmente cerrados, en donde en el mejor de los casos han tenido 1 o 2 días al mes para salir 1 o 2 horas a comprar algo. Voy a interrumpir, presidente, tenemos que hacer una nueva pausa, pero ya volvemos con más. Gracias por estar en sintonía de la emisión especial de Noticiero Guatevisión. Estamos de regreso en esta emisión especial de Noticiero Guatevisión. Gracias por su sintonía. Desde Casa Presidencial estamos con el presidente de la República, Alejandro Yamatei. Presidente, en el bloque anterior usted mencionó los protocolos. Habló también de que en este momento están trabajando para unificar los mismos, mencionó al Seguro Social y aquí yo le pregunto, ¿es por eso que se está conformando el Consejo Nacional contra el Coronavirus? Es una comisión presidencial. ¿Es una comisión? Sí, no. Se está conformando porque nosotros como gobierno ya hicimos lo que hemos hecho hasta el momento. Hemos contado con mucha colaboración de mucha gente para hacer hospitales, para poder armar todo. Y en este momento hay la necesidad de que haya un ente que, como lo hemos estado viendo, tenga la responsabilidad de coordinar los esfuerzos. Que no sea porque dicen, es que el presidente quiere. No, no es el presidente quiere. En esta parte, desgraciadamente, soy médico y me ha regido a mí la parte sanitaria. Entonces, cuando uno toma medidas, hay gente que dice, es que este es un exagerado. No, es que yo lo estoy calculando 3 pasos más allá de lo que la mayoría de la gente lo mira, porque uno sabe las consecuencias, uno sabe los costos de la enfermedad, etcétera, etcétera, y uno calcula de otra manera. El médico actuamos con una lógica totalmente distinta al resto de las profesiones. Eso nos hace poder trabajar en medicina. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Me comuniqué el fin de semana con el doctor Edwin Asturias. De hecho, su contacto me lo dio un periodista. Y yo lo llamé y le dije, mire, lo quiero invitar a que venga a Guatemala a ayudarnos a conformar una comisión presidencial. Yo creo que ya es momento de conformarla, para en donde puedan confluir gentes del gobierno, para poder, donde esté la parte económica, donde esté la parte de salud, donde esté la parte financiera, o sea, el Ministerio de Desarrollo, el MAGA, los entes encargados del apoyo social, de la ayuda social, para que todo el esfuerzo vaya encaminado en función de lograr el control de la enfermedad sin olvidarnos del resto de las necesidades del ser humano, y que pueda haber un tanque de pensamiento en donde puedan principiar a decir, este es el camino. ¿Por qué? Nosotros ya hicimos, de hecho hoy estuvo aquí en la mañana lleno este salón, bueno, no lleno con distanciamiento social, pero hubo representantes de muchos sectores económicos del país, porque estamos aterrizando en todos los protocolos de todas las actividades habidas y por haber. Tenemos ya protocolos de las iglesias evangélicas, protocolos de las iglesias católicas, protocolo para la Liga Nacional de Fútbol, protocolo para la industria, protocolo para el comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Y se ha estado trabajando con el Consejo Nacional de Salud, con el Consejo Nacional de Seguridad Ocupacional, porque le dijimos a todos los sectores, a ver, dennos su carta a Santa Claus. Y todos nos dieron su carta a Santa Claus. Eso se llevó, se analizó y se determinó que vamos a tener medidas generales y medidas específicas, porque no es lo mismo una industria que el comercio. Y se estipuló cuáles son esos protocolos y cómo va a ser la forma en que los vamos a ir dando a conocer, porque queremos que la gente lo conozca. O sea, si yo voy a trabajar en la construcción, y la construcción es
el primero de los campos que vamos a poder abrir, según las consideraciones que hemos hecho, es el campo donde menos chance de contaminación hay, porque hay distanciamiento social, uno está pegando un bloque aquí, el otro está pegando otro bloque allá, o sea, hay formas, casi todo es al aire con ventilación, o sea, no hay mayor, si fuera ese el caso de eso, entonces lo que vamos a hacer es ponerlo a consideración del público en general para que el empleador y el empleado sepan cuáles son las condiciones, las responsabilidades, las normas que se tienen que cumplir, como por ejemplo, una persona a cualquier lugar, nos vamos a tener que acostumbrar, va a tener que entrar, va a haber una cámara o un termómetro para decir, usted tiene fiebre, permítame, lo aparto, voy a investigar la causa de su fiebre antes de que se contamine con los demás y podamos determinar que está infectado. Y con todo eso listo, ¿cómo van a medir los tiempos y quién sí y quién no? Ya nos dijo que primero va a ser construcción, ya probablemente, quién es el segundo. Probablemente, no, es que aquí, mire, señor Barrios, hay que estar preparados, pero el estar preparados no significa que el efecto es inmediato, ojo. Le repito otra vez, recuerden siempre en Mónaco. Hoy, por ejemplo, estamos analizando un cerco sanitario en un municipio, todo un municipio que va a ser complicado. De hecho, hoy vamos a definirlo, si lo hacemos a partir de mañana o pasado, porque hay consideraciones de seguridad nacional que hay que tomar en cuenta en ese municipio. ¿Por qué? Porque hay un repunte de casos. Pero pongamos que ya estábamos abriendo y todo. Si ese fuera el caso, ahí se entra, se cerca y ese municipio se miraría afectado, pero no tenemos por qué afectar al resto de todo el departamento. Si nosotros estamos abriendo las actividades, les insisto, el día que la abramos, hoy, mañana, dentro de 1000 años, cuando sea, cuando toque, vamos a tener un repunte de casos. Lo importante es que estemos en la capacidad de controlar el repunte de casos para que no se nos vaya a desbordar. Porque toda actividad humana de aquí en adelante, que haya gente, que haya actividad, implica riesgo. Algún día vamos a abrir los centros comerciales, por ejemplo. Pero el día que se abran los centros comerciales, principiaremos con que los carros se van a poder parquear, un lugar sí, un lugar no. Las tiendas van a tener que tener un aforo y estar con un contador para que diga, hay 150 personas adentro, el rótulo dice que son 150, quiero entrar, me espero para poder entrar. ¿Por qué? Porque tenemos que calcular. ¿Quién está definiendo todos esos protocolos, presidente? Eso es lo que le digo, hay una comisión que lo está viendo y lo está definiendo, desde lo general hasta lo específico, sector por sector, actividad por actividad. Algo que muchos países ni siquiera en principio hacen, nosotros ya estamos elaborándonos para que todo el mundo conozca la normativa y pueda estar preparado para, ¿usted quiere abrir? Ok, perfecto. Cuando llegue su momento, estas son las condiciones, prepárese. Sé que voy a necesitar una cámara térmica porque tengo N cantidad de empleados y si paso de 1000 empleados, tengo que tener una cámara térmica porque si lo hago con el manual. Y además, presidente, eso toma tiempo. En el momento en el que nos encontramos el día de hoy, ¿cuál es la proyección que ustedes han hecho de esas fases? ¿O es difícil? ¿Va a depender del comportamiento de los casos? Depende más del comportamiento. O sea, hablamos de la apertura depende del comportamiento de la gente. Mire, nosotros hasta el momento no tenemos una sobrecarga en los sistemas de salud. O sea, tenemos suficientes camas. En salud pública, ya tenemos capacidad. Tenemos 300 camas en el Parque de la Industria, de la cual hay ahorita 120 gentes, y un área de expansión para 300 camas más. Tenemos un intensivo de 48 camas, todas con sus respiradores, todos sin uso. No, gracias a Dios, no hemos tenido necesidad de usarlo. El único intensivo que hemos usado para coronavirus ha sido en Villanueva. Y ahí tenemos 5 o 6 casos hoy en un intensivo de 17 camas. Villanueva tiene una capacidad de 250 y tiene 100 y pico de personas, tiene más de 100 camas vacías,
Quetzaltenango tenemos una capacidad de 180 camas, un área de expansión de casi 250 camas si fuera necesario. Usted lo que nos está tratando de decir es que hay espacio para atender a los pacientes, pero ¿cuáles son las fases que están proyectando? Por eso, por eso le digo yo, es que ustedes quieren todas las respuestas matemáticamente. No, pero saber si hay una proyección. No, es que la proyección la va a dar, por ejemplo, el comportamiento de usted. O el comportamiento mío. De todos. Por eso, el comportamiento suyo, el comportamiento mío. El comportamiento de la sociedad va a depender muchísimo. ¿Por qué? Si nosotros logramos mantener un promedio de casos diarios que no supere los 125 casos. Hace una semana usted había dicho que esperaba que no se superara la meta de 110, por ejemplo, y se superó. Sí, no, y con creces. ¿Pero producto de qué? No lo que nosotros hicimos. Nosotros estamos preparados. Por eso habilitamos lugares en donde estamos teniendo a la gente que ya va a salir en los próximos días y que tienen los casos muy, muy leves. Eso los tenemos en un hotel en donde hay, en cada piso hay enfermeras, pasan tomando la temperatura, hay 2 personas por cuarto, tele, con cable, baño privado. Las personas no pueden salir de su habitación para evitar que haya contagio, todo el mundo con mascarilla dentro de la habitación. O sea, la separación se está dando para que no haya reinfecciones. A las habitaciones les quitamos el aire acondicionado para evitar que el aire acondicionado sirviera para replicar. Quitamos los cuadros y las cosas que hubieran colgadas en las paredes. Insisto, presidente, o sea, están preparados, es lo que usted nos está diciendo, pero es difícil tener una proyección entonces. No, es que la proyección se da en función de lo que usted y yo, señor Barrios, y todos hagamos. Al día de hoy, de acuerdo a lo que usted y yo hemos hecho, la población en general ha hecho, ¿cuál es esa proyección de fases? Yo la miro complicada. Las próximas 15 días, 3 semanas, los miro complicados. Antes de ir al corte, presidente, y a luz de lo que nos dice y de lo que nos detallaba en medio de la pregunta sobre el plan de hospitales, de ser necesario se va a ampliar a otros hospitales públicos, además de los que tiene ya en campaña que van a habilitar en otras partes del país, y hospitales privados han hablado de ampliar la atención, si fuera necesario, hacia esos servicios. Bueno, de hecho, se ha autorizado a ciertos hospitales privados que llenan los requisitos de áreas de aislamiento a que puedan tener pacientes. Hasta el momento, yo le podría decir que pacientes en hospitales privados hemos tenido muy pocos, realmente pocos. Muchos hospitales privados que han recibido pacientes que llenan el criterio, vamos nosotros, le hacemos la prueba y es coronavirus, nos lo llevamos nosotros al paciente. Porque los hospitales privados no necesariamente todos están preparados para tener áreas de aislamiento o personal preparado con bioseguridad para atenderlo y que no va a ser un foco de contaminación. Ya hemos cerrado un hospital porque se contaminó todo el hospital. Tuvimos un caso adentro, se contaminó y personal en cuarentena, médicos en cuarentena, enfermos que están en el hospital en cuarentena y el hospital cerrado casi un mes. Aquí es en donde, de nuevo, miren, a veces quisiera yo tener una bola mágica. Esta enfermedad no se comporta como se puede comportar el resto de todas las enfermedades que uno conoce normalmente. No es tan fácil. Eso nos ha hecho a nosotros ir pensando anticipadamente. Ayer estuve, por ejemplo, sentado aquí en Casa Presidencial, estuvo el cardenal Ramazzini con Monseñor Gonzalo de Villa. Hace unos días estuvieron gente de la Iglesia Evangélica. Y les decía yo, miren, háganme un gran favor, pásenme un listado de los lugares de retiro que tienen ustedes en todo el país para poder tener en esta fase la posibilidad de trasladar gente a esos lugares de retiro que tienen de nuevo habitaciones separadas, que tienen su baño, que tienen todas las cosas, que tienen cocina, que podemos acondicionar muy fácilmente. ¿Para qué? Para tenerlas yendo preparando. Porque nosotros tenemos que estar preparados para tener 500 casos o para tener 10. Igual tenemos que estar preparados. Lo que va a pasar es la forma en la que vamos a trabajar puede cambiar, pero tenemos que estar preparados.
quisiéramos no llegar a eso. Y eso no va a llegar si yo me comprometo, si yo asumo mi responsabilidad, si yo vengo y me porto bien, si no tengo nada que hacer en la calle, no salgo. Si voy a ir al banco y miro que eso está socado, ay, mejor, dice uno, qué pereza, mejor me espero a que se baje la cola para ir. Si yo asumo la responsabilidad, vamos a poder regresar muy fácil a una fase de una nueva normalidad y vamos a ver que entonces vamos a podernos dar el lujo de decir la fase 1 de la recuperación, que es, disminuye el toque de queda, aumentan ciertas actividades. La fase 2, de la recuperación, disminuye el toque de queda, aumentan la cantidad de actividades y las mantenemos ahí. Y la fase 3, que se llama la nueva realidad, en donde vamos a tener que aprender a vivir, nos guste o no nos guste, con mascarilla, en tanto y cuanto no hay una vacuna, nos vamos a tener que cuidar. Si no nos gusta la mascarilla, acostumbrémonos, lo vamos a tener que cuidar. Bien, tenemos que hacer una nueva pausa. Muchas gracias por estar en sintonía de esta emisión especial de Noticiero Guatevisión desde Casa Presidencial con el presidente de la República, Alejandro Yamatei. Ya volvemos. Estamos de regreso en esta emisión especial de Noticiero Guatevisión desde Casa Presidencial con el presidente de la República, Alejandro Yamatei. Antonio Barrios. Presidente, hay 10 programas que ha anunciado el gobierno para apoyar en diversas formas económicamente a la población. Sin embargo, hay algunos que todavía por trámites o por cuestiones de reglamentos que obviamente pues, no eran parte creados por su gobierno, no se han podido implementar. ¿Qué se está haciendo y qué tanto le puede frustrar eso para poder hacer que la ayuda llegue más rápido? Bien, buena pregunta, Antonio, muchas gracias. Mire, la norma con la cual se nos aprobó el apoyo de esos préstamos, el Congreso nos puso ciertas restricciones. Por ejemplo, si una persona está pensionada, si una persona está jubilada, si una persona trabaja en el Estado, si una persona está muerta, varias cosas, no puede recibir el bono familia. Lo puede recibir única y exclusivamente las personas que en el mes de febrero hayan consumido menos de 200 kilowatts hora. Esa fue la norma del Congreso de la República. ¿Qué fue lo que nos pasó a nosotros? Tuvimos que venir y unir 8 bases de datos. Y hoy, al día de hoy, a la 1:30 de la tarde, ya iban inscritas 102,000 personas del enrolamiento que principió ayer. Gente que a partir de mañana va a principiar a recibir su mensaje al final de la tarde diciéndole ya puede ir a cobrar. 102,000 personas en cuestión de horas. Ayer hubo 110,511 personas que recibieron su bono, su recibo de la luz, 110,511, y 57% de las personas se inscribieron entre ayer y hoy a las 6 de la mañana. El 57% es un montón de esos 110,000. Y lo hicieron a través de teléfono, a través de página de internet o a través de un mensaje de texto al 2020. Unas pasaron por Tigo, otras pasaron por Claro, en fin. ¿Qué obtuvimos? No se cayó la página, aguantó la demanda y hoy ya pasamos de los 66,000 a las 7 de la mañana, ya llevamos a la 1 de la tarde, llevábamos ya 102,000 personas y calculamos que cuando termine el día pues van a haber 130, 140,000 personas. De un programa que por primera vez social no conlleva ninguna incidencia humana en decir a quién se lo doy. O sea, no se está utilizando ninguna estructura política, no se está usando ningún partido, se está usando un parámetro establecido de manera tal que le llegue a todo el mundo conforme ese parámetro. Tuvimos que hacer reglamentos, tuvimos que unificar las bases de datos y un programa que hoy por hoy la CEPAL nos ha pedido que por favor le contemos a otros países cómo lo hemos hecho, porque lo están agarrando como un programa transparencia para poder y hacerle llegar a la gente la ayuda. Que todo el mundo lo hubiéramos querido tener inmediata pronto, totalmente de acuerdo,
Pero hay cosas lo que nos deberíamos de haber llevado 6 meses, 1 año en hacer, lo hicimos en 1 mes. Solo la unificación de la base de datos. Nos debería haber costado $2 millones si hubiéramos contratado una empresa, y nos costó 0. ¿Por qué? Porque lo hicimos con técnicos nuestros, pero también cuando necesitamos consultarle a alguien, con toda la colaboración del mundo, gente nos dijo, miren, háganlo así, nos ayudaron y lo logramos sacar. Ya está funcionando. Eso va a ser el ciclo para repartir las facturas a todo el país por las empresas distribuidoras, tanto las 60 municipales, son 60 empresas municipales, más Energuate, más la empresa eléctrica de Guatemala. Se llevan ciclos de 21 días que arrancó ayer. O sea que todos los días hay gente que está recibiendo. Hay unos que ya estaban llamando hoy, a mí no me ha llegado. Es que no se reparten todos de un solo, no se puede. Hay rutas, hay ciclos establecidos de facturación. Pues a la gente que no le ha llegado hoy, le va a llegar mañana, le va a llegar pasado, le va a llegar en el orden. De manera que cuando se esté terminando este ciclo, que la gente que ya se inscribió, solo se va a inscribir una vez, ya queda abierto en los 3 meses, inmediatamente que ha inscrito. Ya le va a llegar que en su siguiente recibo, le va a llegar la posibilidad cuando le llegue el otro recibo del mes de junio, venir y agarrar y ponerlo e ir de una vez al banco, ya no se tiene que llamar, ya no tiene que hacer nada. Ese programa costó un bigote. De ahí está el otro programa que vamos a ayudar a 300,000 personas en cesantía, que es lo que calculamos nosotros que podemos beneficiar. Al día de hoy se ha logrado que se inscriban y se acepten alrededor de 20,000 personas que ya recibieron la primer quincena, y se está repitiendo la base de datos porque hubo un error en la base de datos que se hizo. Se determinó un error en el fin de semana, nos bloqueó el sistema, ya estamos trabajando en la reparación y calculamos que eso va a estar en los próximos días. En el tema reglamentario, ayer fue aprobado los nuevos reglamentos de crédito del Banco Crédito Hipotecario Nacional para los 250 millones de apoyo a la micro y pequeña empresa, ya quedaron aprobados ayer. Es un proceso para que ese reglamento funcione, tuvo que haber sido a consulta a la superintendencia de bancos, o sea, no es así nomás, hay requisitos legales que cumplir, pero ya está en la disposición. El próximo miércoles estará, primero Dios, el próximo miércoles, de mañana en 8, estará el otro reglamento para los otros fondos. O sea, todo está caminando, quisiéramos más rápido, pero... Presidente, ya que usted mencionó al Congreso, ¿cómo tomó al final no sé si para usted sea una pérdida de apoyo dentro del Congreso, lo que ellos decidieron sobre el decreto 15 de 2020? ¿Qué va a pasar con eso? Yo no lo considero una pérdida de apoyo. ¿Por qué? Ni de cara al futuro, a que van a necesitar más programas, implementar más cosas para atender esta emergencia. ¿O cómo está su relación con el Congreso? Pues con la mayoría de la gente del Congreso me llevo bien. Yo no tengo problema. Miren, los guatemaltecos a veces estamos acostumbrados a ver problemas donde no hay. Y aquí lo que hay es una discrepancia legal. ¿Por qué? Me viene a mí un decreto, como me han venido muchos, este legislativo en estos 3 meses, hay que reconocérselo, ha hecho más que la anterior legislatura, creo yo que en los 4 años, o sea, realmente han hecho. Y me vienen a mí los decretos, los estudiamos, tenemos un periodo que la Constitución nos da para poderlos analizar, estudiar. Si consideramos unos más rápido que otros, tenemos 2 caminos, sancionamos o vetamos. En el caso del 1515 nosotros lo vetamos porque tiene inconstitucionalidades, más que obvias. En primer lugar, porque la ley, la nuestra Constitución dice que la ley no puede ser retroactiva, salvo en materia penal cuando favorece al reo. Y en ese 1515 hay irretroactividad en la ley. Y así habían 3 o 4 inconstitucionalidades. Yo lo devolví alegando que habían inconstitucionalidades. Según el artículo 272 de la Constitución, creo que es el inciso M, refiere que al haber eso, el Congreso está en la obligación de mandarlo a consulta a la Corte de Constitucionalidad, y hay suficientes antecedentes de la Corte de Constitucionalidad desde que fue creada, que dice que cuando se presume que hay inconstitucionalidad, la forma de dirimirla es que la Corte diga sí o no. En este caso el Congreso obvió enviarlo a la Corte de Constitucionalidad.
Ese es un problema del Congreso, no es mío. Presidente, y hablando de discrepancias, ¿a quién escucha el presidente de la República en estos momentos para tomar decisiones? Le hago 2 o 3 preguntas en la misma. ¿Ha recibido presiones y en qué temas ha discrepado con el vicepresidente de la República, por ejemplo, o no los hay? Pues mire, ¿no? Con el vicepresidente tenemos, que hasta donde yo sé, una buena relación. Pero siempre hay sí, diferencias de opiniones y eso, ¿no? Eso es normal. Si yo le apuesto a usted con su marido, también tienen diferencias de opinión, apachan la pasta dental, la cosa más común en un matrimonio. En su caso como apachas presidente. arriba, abajo. Miren, es exactamente, es que no puede haber. Yo tengo discrepancias de opinión, incluso con los ministros, porque hay libertad de opinar, no es. Dice que la relación entonces en este momento está bien con el vicepresidente. Pues nunca nos hemos roto la cara, nunca nos hemos... ¿Qué iba a decir? No, le iba a utilizar porque me recordé que estaba en la tele, a veces me salen las malas palabras. ¿Será? ¿Presiones, presidente? ¿Presiones de alguien? Sí. ¿De alguien? ¿Presiones de algún La sector? prensa, por ejemplo, es la primera. Bueno, la prensa pregunta. La presiona. Fiscaliza. No, ojo. Pregunta. El chance de la prensa no es fiscalizar. Su chance de la prensa es ser objetivo. Y dar es informar al presidente y hacer las preguntas. Informar, sí, pero informar tiene 2 caras. Y muchas veces la prensa informa de una cara nada más. Jamás preguntan, mire, esto que están diciendo es cierto, por ejemplo. No, y no es una crítica a la prensa. sector que se sienta presionado? No, hemos tenido presiones de mucha gente que quisiera, sectores sociales, que quisiera. Hemos recibido insultos de personas que se creen comunicadoras sociales y que insultan y utilizan palabras soeces y se refieren a uno con unos epítetos increíbles. Y sin embargo, de nosotros, lo único que han tenido de vuelta han sido bendiciones. No hemos hecho nada contra nadie. O sea, hemos sido muy respetuosos. Yo, por ejemplo, ustedes están, aquí no se les dijo, miren, a ver qué van a preguntar, o alguien les preguntó a ustedes qué van a preguntar. No, pregunten lo que sea. Si ese es exactamente el ejercicio de poder llegar a entendernos. Tienen que haber diferencias, forzosamente, para poder encontrar caminos comunes. Tienen que haber diferencias, pero lo que no debe perderse es el objetivo final. Ese objetivo final, de ahí cómo llegar, ahí van a haber diferencias. Nos quedamos con muchísimas preguntas, presidente, tenemos que despedirnos. Yo tal vez recogería algo muy importante que usted dijo, y es que la situación en este momento es difícil. ¿Cuál sería el mensaje entonces? Que me imagino que hoy a la noche habrá otra cadena anunciando nuevos datos, como ha sucedido todos los días. Sí, no voy a salir yo. ¿El ministro de Salud? Va a salir el ministro de Salud. ¿Tiene usted ya los nuevos datos? Casi, pero como es probable que si no se los doy a usted anticipadamente, entonces los otros medios van a decir que tengo preferencia. Nosotros hemos tratado de ser muy imparcial con la forma. Ya se me salió que se habían muerto 3 hoy, por ejemplo, que de nuevo es el segundo día con más muertos que hemos tenido, y le juro, me duele cada persona que se muere. Me duele en el alma, porque son vidas que se nos pierden, que si no hubiera sido por esta enfermedad probablemente estarían vivos. Nos duele. Pero para finalizar, quiero en primer lugar agradecerles profundamente esta entrevista. Y a ustedes, estimados amigos y amigas, tengan la certeza de que aquí donde nos miran estamos trabajando, y estamos trabajando muy conscientemente. Un político dijo que se vale equivocarse, pero no se vale la idiotez. Y nosotros probablemente nos hemos equivocado. Yo lo dije el día de la toma de posesión. Vamos a tener un gobierno que va a ser correcto, no va a ser perfecto. Y dentro de esa imperfección probablemente habremos cometido errores, por supuesto que sí. Algunos los evaluarán porque los afectaron directamente de una u otra manera, pero en cualquier momento jamás ha habido un acto de este gobierno dedicado a querer ocasionarle daño a alguien, o a un sector, o a una persona, sino que al contrario, mi deber es proteger la vida. Mi deber como presidente, mi deber como médico es proteger la vida, y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que logremos salir de esto. Solo hay una fórmula mágica para poder salir de la situación que estamos, y esa fórmula mágica se llama unidad nacional. Si nos unimos, salimos. Si no nos unimos y queremos cada quien jalar por nuestro lado, seguramente nuestro país no va a levantar cabeza.
Los guatemaltecos nos hemos superado a lo largo de nuestra historia de muchos problemas. Y este tendrá que ser en pocos años un duro recuerdo, como lo fue el terremoto del 76. Pero nos levantamos, nos erguimos más fuertes que nunca. Y hoy mi invitación es a que nos unamos y que le pidamos a Dios que bendiga a Guatemala. Bien, gracias, presidente. Gracias por su tiempo. A ustedes, gracias. A ustedes, muchísimas gracias por su sintonía. Seguimos con la programación de Guatevisión. Muy buenas noches. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Buenas presidente. noches. Buenas noches.